Saludos cordiales, queridos amigos. Qué bueno que nos dan la oportunidad de compartir con ustedes. Es triste que ustedes no puedan estar con nosotros, pero sí en algún momento, en algún lugar, en alguna conferencia, estaremos listos para conocerles, para ayudarles y también para que sean parte de nuestro ministerio, porque nosotros tenemos un ministerio que tiene pasión por Dios y compasión por la familia. Se llama De Regreso al Hogar y por eso estamos enseñándole a regresar a su hogar bíblicamente junto con mi querido pastor José Bravo. Bienvenido, querido. Gracias, mi querido pastor. Es una bendición estar con ustedes, acompañarles durante cada semana con algún consejo que de seguro les va a ayudar a vivir la vida al estilo divino y como por supuesto Dios quiere que nosotros vivamos. Respondemos preguntas que muchos hacen y para las que no todos tienen respuestas, así que puede escribirnos usted también al más 569-425-521-89. Ahí usted nos escribe y nosotros vamos seleccionando preguntas y casos y seguro le ayudaremos con una respuesta bíblica, sabia y profesional. Además puede buscarnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y... Casi te falló el inglés. Casi me falló, pero ahora viene la palabra que a mí me gusta. A ver, con Twitter. No, ¿Twitter? Twitter. Pero es que yo le digo, es que ya estoy aprendiendo, pero todavía le digo Twitter. Bien, está bien. Sí, hagámoslo así. ¿Está bien Twitter o Está bien. ¿Está bien? Está bien. Es un anglicismo que se transformó en una palabra aceptada por la Real Academia Española, creo ya. Así que sí. Bienvenidos, queridos amigos. Qué bueno. Bueno, tantas preguntas que hay en la mente de un cristiano. A mí me encanta responder preguntas porque son cosas específicas. A veces cuando uno está dando una conferencia, y hemos tenido esta interacción, ¿cierto? Recién anoche estuvimos con otro compañero de nuestro ministerio, con el pastor Julio Atenas, mi querido pastor Bravo a la izquierda, más a la derecha. Más a la derecha. Y mi querido Julio aquí a mi derecha, y estuvimos con un grupo de 30 matrimonios. 30 matrimonios. De 30 matrimonios que nos invitaron para poder tener una conversación con nosotros y hacernos preguntas, y respondimos sus preguntas. Eso me encantó, así que vamos a repetirlo. Tal vez debemos en algún momento invitar a nuestros oyentes, a los que son parte de nuestro programa, para decirles en algún día, en una finca, con asado, para tener la oportunidad de compartir con nosotros. Pero bueno, prepárese tal vez en algún momento. Pero ¿qué tal si hablamos de los problemas? Tengo una pregunta para usted. Una pregunta. Una sola. Cartas a mi amiga maltratada. Y yo digo cartas a mi amiga maltratada, ¿qué dice David Ormachea? Yo digo que ha sido uno de los libros más vendidos en el mundo secular, que no fue escrito precisamente para ello, pero gobiernos lo han utilizado para poder enseñar a las mujeres acerca de cómo combatir, enfrentar con sabiduría la violencia doméstica. El libro entrega principios tanto para el hombre como para la mujer, porque sí existe feminicidio, pero nunca he escuchado manicidio en inglés, hombricidio, maricidio, varonicidio, marinicidio. No, siempre debe ir siempre en contra de la violencia, la realice quien quiera. Pero la idea fue ayudar a las personas, porque me di cuenta que aún dentro de la iglesia existía violencia. Y dije, yo tengo que ayudar. Y gracias al Señor, Él me ha llamado y lo disfruto. Me ha llamado a tocar siempre temas controversiales para la gente. En la Biblia no hay temas controversiales, la controversia la crean, iba a decir ustedes, pero tal vez ustedes no. Algunas personas crean la controversia, pero en realidad no es verdad. La Biblia entrega enseñanzas claras, precisas, que los intérpretes de la Biblia tenemos que saber descubrir, porque si no, algunos toman texto fuera de su contexto y tienen pretexto para enseñar lo que la Biblia no enseña. Pero hoy tenemos dos casos. Dos casos, dos en uno. Como el chicle, antiguo chicle. Oh, sí, todavía. Mi hijo me encarga que le lleve. Sí. Chicle. De paso me olvidé comprar. Sí, pero... 2 en 1. El siguiente caso, pastor, es: ¿me puedo o no me puedo realizar un tatuaje? ¿Vamos al caso?
Hola, mi nombre es Juan Montesinos, tengo 35 años, me congrego actualmente hace 3 años en mi iglesia y tengo una duda. Me gustaría hacerme un tatuaje, pero hay gente en la congregación que me ha dicho que en el Antiguo Testamento eso estaba prohibido y otra gente que me dice que en el Nuevo Pacto eso ya no cuenta. Esa es mi duda. ¿Me podría hacer un tatuaje o no? Algunos me dicen que debería hacerme un tatuaje, otros me dicen que no, algunos me dicen que es para el antiguo pacto, pero que en el nuevo pacto no, no amerita. Es como una pregunta teológica, pastor, ¿no? Es una pregunta que tiene tintes teológicos, ¿ya? Pero que imagino la discusión no está en manos de teólogos, está en manos de hermanos de una congregación. ¿Cómo podemos ayudar y cómo podemos responder? Nosotros nos caracterizamos por responder la verdad bíblicamente. Las personas a veces me han dicho, pero pastor, a veces esas respuestas francas pueden motivar a otros a hacer algo indebido. Entonces, alguna vez que estaba hablando sobre esta temática, alguien me dijo, pastor, pero si usted dice que no es pecado tatuarse, la gente va a empezar a tatuarse. Alguien dijo con mucha sabiduría, si usted, escucha esto, mira, lindo. Si usted ha predicado un sermón sobre la gracia y no hay uno que quiera abusar de ello, no ha predicado del todo de la gracia. Wow. Siempre que predicamos alguna verdad, la gente puede irse por otro camino. Así que yo tengo que decir que bíblicamente no hay ningún impedimento en realizarse un tatuaje. Claro, la gente va a un pasaje del Antiguo Testamento, lo busqué aquí para que lo veamos, en que dicen que en el Antiguo Testamento dice que no, ya lo perdí aquí, bueno, pero en mi mente no está perdido, que dice que no hay que hacerse tatuajes o porque daña el cuerpo, que no hagan ninguna marca, cosas así, dice el pasaje bíblicamente. Bueno, lo que pasa es que yo tengo que interpretar la Biblia en su totalidad. Si yo explico la salvación... Es lo que dice usted, texto sin contexto. Sí. Tiene que ser texto con contexto. Sí, ese dicho es muy reconocido entre todos los estudiantes de interpretación bíblica. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Yo tengo otro que creo yo, que es: todo versículo es parte de la revelación bíblica. Ningún versículo es toda la revelación bíblica. Así que cuando las personas toman versículos, como en este caso, van al Antiguo Testamento y quieren sacar una doctrina, están equivocados como aquellos que durante la crisis se fueron a los Salmos y dijeron, caerán 1000 y 10.000, más a ti no llegará mortandad. Así que, hermano, no se vacune o no tenga miedo, no va a morir. Declaramos que se va la enfermedad y murieron. Porque los salmos no son libros doctrinales. Entonces la persona tiene que aprender a interpretar la Biblia y la gran mayoría no sabe cómo hacerlo. Así que en la interpretación bíblica de Génesis a Apocalipsis no hay una prohibición clara, enfática, de que alguien se pueda realizar un tatuaje. Pastor, pero mire, este es el texto bíblico, dice: no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel, yo soy el Señor. Ya. Si yo voy al Antiguo Testamento, tengo que ser consistente en que lo que desprendo de allí, si lo voy a hacer una doctrina, lo otro que aparece en el mismo Antiguo Testamento, también tengo que desprenderlo y también tengo que hacer una doctrina. Es decir, no puedo ser selectivo en mi interpretación, porque si vamos más adelante, los pasajes dicen, si su hijo es contumaz y rebelde, sáquelo afuera y que los ancianos de la ciudad lo apedreen hasta que muera. ¿Por qué no hace eso? Bueno, porque sencillamente no tiene aplicación.
Cuando yo tomo ese versículo, tengo que decir, los padres tienen que tener autoridad sobre sus hijos y tienen que tener consecuencias y tienen que enfrentar la rebeldía de sus hijos severa y bíblicamente. Esa enseñanza puedo sacar de esa parte, pero de ahí tengo que ir al Nuevo Testamento y ver cuando allí me dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y tengo que combinar esto y decir, la doctrina está en toda la Biblia, no en un pedazo de ella. Así que tomar un texto allí implica que esa es una doctrina, entonces tengo que tomar otros textos y sacar doctrina de ellos. Así que no. Otros, por ejemplo, dicen, estaba leyendo que, por ejemplo, cuando dice en Apocalipsis, algunos hablan de esto, dicen que en Apocalipsis sale que estaba tatuado en el muslo, ¿cierto? Un tatuaje que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces dice la gente, bueno, si ahí está tatuado, ¿por qué no puedo tatuarme? Ninguna de esas cosas son esenciales. Lo esencial es esto. ¿Debo yo tatuarme? No, no debe. ¿Puedo hacerlo? Sí puede. ¿Peco? ¿Peco al hacerlo? No, no peca. Sí. Entonces... Porque algunos dicen, peco si me hago un mono de rockero. No peco si me hago una cruz. Exactamente. Es decir, no es lo que se tatúe, obviamente, claro, que si se tatúas cosas pornográficas o al diablo... Lo empeora. Lo empeora. Ya, pero el punto es este. No existe pecado, no existe ninguna prohibición clara en la Biblia, ni tampoco un ánimo a ser un mal mayordomo del cuerpo. ¿Cuándo somos malos mayordomos del cuerpo? Cuando hacemos cosas que pueden afectar. Pero si el tatuaje no afecta en nada al cuerpo humano, hay personas a quienes le prohíben tatuarse porque tienen problemas de piel, porque tienen otras cosas, y se insiste en hacerlo, obviamente, está yendo en contra de la mayordomía personal. Pero entonces, ¿qué debe hacer la persona? Esta es la enseñanza. Los padres, yo creo que los padres cristianos no deben permitir que sus hijos se tatúen. Mientras estén en casa, los padres no deben permitir que sus hijos se tatúen. No le tire versículos bíblicos. Ya, pastor, y esto, si están en casa y son mayores de edad. Si están en casa y son mayores de edad, entonces los padres tienen que ver hasta dónde extienden su gracia. Porque ya son adultos. Y si los padres están sosteniendo económicamente, pagando la universidad, teniéndolos en la vivienda, todavía tienen una función de negociación con un adulto y decir, en esta casa, mientras estés aquí, no debes hacerlo. Y el hijo que quiere ser sostenido por los padres, entonces puede decir, yo no lo hago porque mis padres tienen esta relación conmigo. Cuando se van, no es nuestro problema. Ahora, ¿por qué le vamos a decir que no a nuestros hijos? Bueno, porque hay cosas que son permitidas y otras que no son sabias hacerlo. Y la parte de no ser sabio es que es posible, hoy menos que nunca, antes más que hoy, pero hoy menos que nunca le puede quitar posibilidades de trabajo en el futuro a uno. Yo tengo casos de 3 muchachos que quisieron entrar a trabajar en un banco y no les permitieron, nunca le dijeron por tatuajes, pero era evidente que no lo permitieron porque tenían tatuados los brazos, porque en el banco tienen que atender gente y el estándar del banco es no. Así que por evitar un peligro así, yo puedo decirle a mi hijo, mientras esté en mi casa, tal como yo no permito que botes la comida, o tal como yo no permito que mantengas tu cuarto sucio, yo no permito que ensucies tu cuerpo de acuerdo a mi concepción, y por lo tanto, si quieres hacerlo, cuando tengas 18 años un día puedes salir de la casa y puedes hacer lo que a ti te gusta, pero en este hogar no lo vamos a hacer. Y entonces finalmente, si tú quieres hacerlo, en el futuro tienes que entender solo estas consecuencias que puede que te afecte laboralmente o de alguna manera, y más vale evitarlo. Pastor, ¿puede un pastor prohibir eso en la congregación? ¿Puede un pastor decir, no, en esta congregación nadie se hace tatuaje? No, no puede porque no tiene apoyo bíblico.
No debe hacerlo un pastor. No debe hacerlo. Debe enseñar lo que enseñamos nosotros, porque algunos enseñan, no, aquí no, pecado, pecado. No hay, ya explicamos eso, que no hay versículo bíblico que lo prohíba. Esos versículos no están tomados dentro de su contexto apropiado, por lo tanto no se debe hacer, pero el pastor puede enseñar lo que acabamos de enseñar. Mire la pregunta que tenemos ahora. ¿Ahora más? Otra pregunta más. Vamos a la segunda. Mi nombre es Carlos López, tengo 61 años y llevo 10 años en el Evangelio como cristiano. Quisiera hacer una consulta. En mi iglesia pasa de que los hermanos, cualquier problema que tengan o cualquier inquietud, como por ejemplo casarse, tener novia, cambiarse de trabajo, porque están cesantes, si se pueden juntar, todo recurren al pastor. La pregunta mía es, ¿qué tan efectivo o qué tan necesario es que todo se le consulte al pastor? ¿Es necesario que se le pregunte todo al pastor, dice el hermano? La pregunta mía, pastor, es consejo o permiso, porque desde mi cosmovisión, ya, por supuesto usted como mi pastor tiene toda la autoridad para corregirme, yo creo que sí es saludable que busquen consejo. Creo que este caso no va por un consejo, va más porque los hermanos están casi al límite de pedir permiso al pastor respecto de sus decisiones. Vamos a un análisis. Todo lo bueno puede ser mal usado. Lo que nosotros tenemos como pastores, tenemos la obligación de no irnos a los extremos. El extremo que nos estén pidiendo consejo por todo, claro, es una inmadurez. Yo tengo que, como pastor, crear el ambiente educacional para entrenar a la gente para que aprendan a tomar sus decisiones solo y no se transformen en miembros dependientes de mí. La dependencia total de un pastor es enfermiza. Primero. Segundo, el ignorar a las autoridades y no tomar en cuenta a líderes preparados, que conocen bien lo que van a enseñar, el ignorarlos a ellos también es un extremo. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? No irme al extremo. Yo conozco iglesias en que primero a mí quieren sentarme arriba obligadamente, en el púlpito. Bueno, no encima del púlpito, pero arriba. Pero arriba en la plataforma. Y me van a buscar y me dicen, pastor, siente hacia arriba. Le digo, no quiero. Es que dice mi pastor que vaya. Dile a tu pastor que no quiero. Pero es que así nos acostumbramos aquí. Yo no tengo sus costumbres. Y me quedo sentado allí porque yo quiero adorar con los hermanos. No quiero estar siendo exhibido allí encima de todos los hermanos. Entonces hay personas, y yo he estado en lugares donde las personas que van a subir a hablar con el pastor tienen que pedirle permiso. Hay personas que cuando quieren cambiarse de ciudad tienen que pedirle permiso. Es muy distinto ir a plantear mi situación, decir, pastor, estoy tomando esta decisión, ¿qué le parece? Y el pastor es una opinión, pero si yo veo que en ese caso, como en este caso estoy una persona que le ha pedido como 8 meses a su pastor que quiere irse a vivir a otra ciudad donde tiene casa, aquí está pagando arrendamiento, allá tiene casa, falleció su madre, quiere irse allá y no la deja hasta que le dé permiso. Ese es un acto de abuso de autoridad. Pero, lo que bien dijiste, el que yo busque un consejo sabio, eso es muy diferente. Ahora, el pastor, una cosa es que el pastor opine sobre la situación. Todos podemos opinar. Opina la gente, opinan los líderes y opina el pastor. Una cosa es la opinión, otra es el asesoramiento como proceso. Entonces, pastor, la opinión y el consejo son cosas distintas. Son cosas distintas. Porque la opinión puede estar errada o acertada, pero si yo te doy mi opinión, ¿cierto? Te la doy en unos minutos, en unos segundos o en una hora. La consejería es un proceso que tiene un inicio y tiene un final. No es algo que yo lanzo y se acabó. Además, en mi libro, El asesor familiar, yo enseño 3 pasos. Son 3 R's. Primero,
relación. Segundo, realidad. Tercero, responsabilidad. La opinión pastoral es cuando alguien viene y me dice, pastor, mi marido me golpea. Y yo le digo, hermana, creo que usted está equivocada, no debería permitirlo. El Señor no permite eso, así que no acepte más eso. Esa es mi opinión. Ok. Para yo poder entregar consejo, y entonces yo lo que hice en mi opinión fue, peor todavía, le entregué una responsabilidad. Claro. Ya. ¿Tú crees que esa mujer que vino a consultar eso no sabe que tiene que enfrentar su problema? ¿No sabe que Dios prohíbe eso? Claro que sabe. ¿Cuál es su problema? No sabe cómo hacerlo. No sabe cómo hacerlo. Y en mi opinión y mi consejo así limitado, le estoy dando una responsabilidad que la persona no puede cumplir, si no la cumpliría. Por eso necesito relación, conocer a la persona, necesito realidad, entender por qué está ocurriendo esto y finalmente cuando entiendo esto en un proceso, puedo entregarle responsabilidades limitadas. Vamos a hacer esto ahora, vamos a seguir aquí en el segundo paso. Por eso yo tuve que tomar la determinación de tener un archivo de preguntas de los hermanos, porque me venían a hacer las mismas preguntas. Así que yo como pastor tengo que tener un proceso y tengo que obligar a las personas a seguir un proceso. Las dos cosas son importantes. Yo puedo tener un proceso y las personas no lo siguen, pero yo tengo que obligar a la persona a tener un proceso. ¿Cómo la obligo? Hermana, usted me vino que mi marido me golpeó hace 3 meses atrás. ¿Qué necesita ahora? Es que me volvió a golpear. Muy bien, mi archivo, le dije esto, otro, le imprimo, tengo una copia, vaya a hacer lo que le dije 3 meses atrás. Ya. ¿Por qué? Porque yo tengo que llevar a la gente en un proceso. Y cuando la llevo en un proceso, le estoy obligando a dar los pasos que son necesarios. Por eso, ¿es bueno consultar? Sí, es bueno consultar a pastores que están preparados. Todo pastor no está preparado para aconsejar ni tener un proceso en todo. De hecho, los pastores que nunca han estudiado teología, que nunca han estudiado consejería familiar, pueden saber algo por la experiencia, pero no están preparados para seguir procesos, especialmente en los casos más difíciles. Me gusta cuando usted habla de uno de sus profesores, de sus mentores, de consejería precisamente, que él le enseñó a usted algo que dice más o menos así, que dice, todo pastor no está obligado a... Mejor te lo digo yo, eso, ya te olvidaste. Mejor, tengo que ordenarlo, pero mejor dígame usted. Mejor. Ok, dice Gary Collins, dice, el pastor no tiene la opción de aconsejar o no, tiene la obligación de hacerlo. La única opción que tiene el pastor es hacerlo con o sin las herramientas. La mayoría lo hace sin las herramientas. Claro, entonces, ese es el asunto, pastor, porque en el caso del hermano nos dice, debemos preguntarle todo al pastor. Si el pastor no ha guiado a la iglesia por un proceso, ni tiene un proceso en la congregación de madurez, es así, ¿verdad? Claro. De madurez, entonces, naturalmente la gente querrá, para sentirse seguro, generará una dependencia. Mientras la iglesia sea saludable y tenga procesos para que la iglesia pueda madurar, la iglesia va a ir consultando y pidiendo consejería al pastor, que es distinto a pedir la opinión y es distinto a que el pastor imponga lo que él cree que debe hacer, porque el hermano está diciendo que en esa iglesia casi hay que pedirle permiso al pastor. Ya, porque los consejos realizados en una consejería bien realizada permiten a la persona vivir una vida transformada. Si la persona sigue el consejo, si yo tengo cursos en la congregación para matrimonio, sexualidad, entonces yo tengo todo un sistema que me permite que la gente obtenga información de diferentes lados y va a venir a pedirme consejo a mí al final, cuando no entiende algo, claro, pero no va a ser su sistema. Entonces por eso, como pastores, nosotros necesitamos prepararnos. Aún más yo le digo a las personas, si su pastor no es preparado, si su pastor no sabe aconsejar, si su pastor es tirano, si su pastor le maltrata, si su pastor le ignora, si su pastor le da consejos que han sido erróneos, entonces
salga huyendo por su vida. Sálvese. Sálvese, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Pastor, en el caso de una cosita que vale la pena. Si uno, el evangélico es una figura distinta. Porque si yo sé que tú tienes un problema cardíaco y estás yendo a ver a una curandera o a alguien que te está dando medicina natural, o como yo tenía un problema de cálculos renales y la gente me decía, pastor, tome esto, tome esta otra cosa, sí, que va a disolver los cálculos, que necesita tomar cerveza. No, pues yo con una quedo mareado, entonces tal vez lo que voy a hacer es estar borracho y no sentir el dolor. Pero si uno se pone a escuchar los consejos de la gente, ¿cierto?, va a estar equivocado. Entonces yo nunca le voy a decir a alguien, si yo sé, nunca le voy a decir a alguien, siga el consejo de la hermana que le está dando hierbas medicinales, está cerca un ataque al corazón, pero siga donde la hermanita. No, yo le voy a decir, ¿sabe qué? Linda la hermanita, linda las hierbas medicinales, tómela, pero vaya donde un cardiólogo. Experto. Bueno, ¿por qué hay pastores que se molestan cuando uno dice, si su pastor no sabe aconsejar, si su pastor no sabe guiar bíblicamente, si nunca ha tomado curso de consejería, si es un autoritario, si no le da permiso para nada, y yo le digo, salga de allí, se enojan? Es lo mismo que el médico, peor todavía. Peor todavía. Pastor, esa era una pregunta que yo tenía, es, si el hermano está en una congregación que él encuentra sanita o está ahí por aprecio, por amor, por cariño y busca la ayuda de un pastor más experto, ¿le está faltando el respeto a su congregación? De ninguna manera. Está ubicando las cosas donde deben estar. Cuando a mí me contratan para conferencias y no contratan a otros, me están prefiriendo por algo. Si contratan a otros y no a mí, lo están prefiriendo por algo. Si nadie debe seguir exclusivamente a un individuo. Hay gente que me sigue a mí, yo no les digo que me siga exclusivamente a mí. Hay otros hombres de Dios como Chuck Swindoll, el programa Visión para Vivir, o John MacArthur, del programa Gracias a Vosotros, en fin, hay otros individuos que uno puede aprender. Yo aprendo de otros individuos. Yo me siento en Estados Unidos en una congregación en inglés a adorar al Señor y a escuchar a un pastor que me enseña. Todos tenemos que aprender. Pero cuando uno se da cuenta que en su congregación no está creciendo, ahora que yo estoy con la congregación virtual, hay gente que ha estado 10 años en una congregación, nunca le han dado un curso de matrimonio. Personas, me decía el otro día, pastor, 45 años de casado, 50 años en mi iglesia, nunca un curso de sexualidad. Entonces le van a preguntar al pastor y el pastor le dijo una barbaridad que no puedo repetirla. Entonces no está preparado. Sí, nos queda mucho, pastor. Tenemos que llegar hasta acá. Se nos fue el tiempo. Queremos invitarle a que nos siga viendo la próxima semana acá en su programa De Regreso al Hogar, donde tenemos pasión por Dios y compasión por las familias.